Ya están los tres. Saludo de derecha a izquierda a Ricardo Valderas. Me da No, muchísimo. ¿cómo que saludo de derecha? ¿Qué traes? Yo no sé si quiero comenzar por la derecha, amigo. Saludo de izquierda ideológica y derecha en la imagen. No, me da un gustazo grande conducir hoy esta mesa que está Ricardo Valderas, que no pudo estar Diana Fuentes, que me parece la que comúnmente anda por aquí, pero es un gustazo entonces tener la oportunidad de charlar contigo, queridísimo Ricardo Valderas, bienvenido a la mesa. Arnoldo, un gran abrazo. Temori se enojó con lo de la izquierda y creo que se fue. No quiere hacer trampa y entrar por Aquí izquierda. Estás moviendo tu posición ideológica, mi querido Temoris. ¿Cómo te va, Temoris? Bienvenido, qué gustazo. Bien. Perdón, aquí con dificultades técnicas, pero ya. Yo gusto en el centro, así que no me muevan. Tú estás en el centro, ¿sí? Y yo no sé qué significa. No, arriba a la izquierda es una buena posición. No, pero es que tú guanajuatenses todos. El centro es Aguascalientes, no Guanajuato, no, por favor. El centro geográfico es Salamanca, por eso pusieron ahí la refinería. Si tú colocas el mapa en un eje, se sostendría equilibrado. Es Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes ya es el norte. Por eso No, Pancho pues, Villa ahí su convención. No, pues va a decepcionar mucho los hidrocálidos con eso. Hay hidrocálidos que defenderán su posición central, pero Arnoldo los pondrá en su lugar. Bueno, oigan, qué gustazo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van los ánimos en este mundo desquiciado? Vamos a entrar, si quieren, ya de lleno a uno de los temas que hemos planteado para hoy, que me parece tan grave como importante. Es el ICE sigue viendo cómo mueren bajo su custodia nacionales, connacionales, este ataque a los migrantes, y no solo a los migrantes, porque el ICE también es un instrumento evidentemente represivo dentro de los Estados Unidos. ¿Qué decir del ICE? ¿Qué decir de la muerte de un nuevo connacional, el número 14, bajo custodia de esta institución? Y también qué decir de lo que ha sido la respuesta del gobierno de México. Empiezo por ti, querido Ricardo Valderas. Querido Federico, bueno, pues lamentablemente, como lo mencionas, estamos superando ya, de hecho, si hacemos el conteo desde el 2017, serían las 16 muertes en custodia de alguna parte de la corporación. Solo para hacer un conteo, es Francisco Javier, Anastasio Hernández, Everardo Avellana, Jesús Molina, Jaime Alanís, Lorenzo Antonio, Óscar Duarte, Ismael Ayala, Isidro Pérez, Silverio Villegas, Miguel Ángel, un caso no identificado en un hospital de Estados Unidos en 2025, y Roger Pérez, José Guadalupe, y otro caso reciente sin nombre. Aquí hay un paréntesis que hacer, querido Federico, desde mi perspectiva, porque no solo es la corporación policíaca como tal, la corporación policíaca, al igual que el resto de oficinas de gobierno, tienen esta capacidad administrativa de gestionar, digamos, subarrendando sus servicios. En ese sentido, la mayoría de centros penitenciarios en Estados Unidos están coordinados por una empresa que se llama Geo Group, que está distribuida principalmente entre inversionistas institucionales, particularmente hablando de fondos de inversión que concentran The Vanguard Group, BlackRock y State Group, es decir, verificadoras de fondo muy potentes. Además de esto está obviamente la dirección ejecutiva de George Soleil, y menciono esto porque es importante hacer énfasis en que de estos 16 casos que tengo documentados desde 2007, solo 2 se han judicializado y solo 1 tiene sentencia. ¿Y a qué podemos atribuir esto? Bueno, si bien es cierto que John C. Soleil no forma parte del círculo político directo de Donald Trump, lo que sí es cierto es que durante la administración de Trump, Geo Group, la empresa a la que él representa, fue uno de los principales beneficiarios del endurecimiento migratorio con contratos públicos. Recibió contratos millonarios para operar los centros de detención migrantes. Recordemos estos centros migrantes en donde, bueno, ya ha habido accidentes incluso de incendios con gente adentro. Amplió su presencia en el sistema de detención de inmigración. Y segundo, la empresa vinculada a Sole y a estas grandes certificadoras que con, digamos, inversión a fondo tienen una gran parte de la propiedad de los centros penitenciarios de Estados Unidos, fue uno de los principales donantes durante el comité original
de inauguración de Donald Trump en 2017. También realizó contribuciones específicas a las campañas y a los comités republicanos, es decir, es una empresa que está enraizada en el corazón de Estados Unidos, particularmente en el Partido Republicano, y desde mi perspectiva, querido Federico, este podría ser un indicio del por qué, a pesar de las múltiples muertes y acribillamientos que hay, porque tenemos una muerte, por ejemplo, por electrocutación, usando estos tokens, los teasers, pues no ha habido ningún tipo de sanción en contra de este grupo corporativo que evidentemente también es político, querido Federico. Buen resumen nos has hecho, Ricardo, gracias, de lo que es la represión como negocio, ¿no? Las empresas ligadas al racismo como negocio. Nos hemos enterado también que ahora el ICE tienen incentivos económicos por migrante capturado, ¿no? Arnoldo, ¿qué decir de esta institución siniestra a la que se le llama ICE? Primerísimo que nada, agradecer la presencia de Ricardo aquí, que siempre es un gusto, y su documentación que nos ahorra mucho de la chamba, para situarnos en el análisis de la chamba informativa, y que además a mí me ilustró mucho. Bueno, mira, evidentemente estamos viendo un gobierno con absoluto desprecio, ni siquiera ya la finta menor, ya, no solamente por lo que hemos comentado mucho aquí, de las normas internacionales que hipócritamente cumplían a medias o por simulación, sino ahora también de su propia legislación interna, en esta privatización de funciones del Estado, que además va encaminada directamente a discriminar y a reprimir a comunidades. Y recordemos que no solo minorías étnicas, sino también a sus propios ciudadanos cuando se oponen a esto. A mí me parece muy correcto el planteamiento que se hizo por parte de la presidenta de sumarse a litigios que están ocurriendo en Estados Unidos. Yo creo que un país, incluso comunidades en los propios Estados Unidos, tanto de mexicanos como de norteamericanos que están inconformes con esto, no pueden renunciar a las vías del derecho, a las vías jurídicas, incluso para distinguirse de lo que está haciendo el gobierno norteamericano. Tarde o temprano, quizás será posible encontrar reservas éticas y reservas de legalidad en algunos jueces, como ha pasado en otros temas en los Estados Unidos, y es una batalla que no hay que dejar de dar. O sea, estos bárbaros que llegaron a ejercer el poder, que ya lo habían hecho en otras épocas, que lo habían hecho sobre todo de forma muy premeditada y violentando normas y derechos cuando reprimieron fuera de su país a activistas musulmanes después de las guerras contra Irak y contra Afganistán, y el crecimiento de centros como Guantánamo y otros. Ahora se lo están haciendo a sus propios ciudadanos, a los habitantes de los Estados Unidos. Pero creo que no podemos dejar de lado que esto tiene que ser combatido con elementos y herramientas diferentes a los que ellos emplean. Y yo creo que esto que anunció la presidenta, de sumarse a litigios vía amicus curiae, o incluso planteamientos legales como el que ya se hizo con el tema, en otro tema, que es el tráfico de armas hacia México, tienen que ser soportados. O sea, que no solamente se trata de que quizás algunos abogados de la burocracia federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, participen, sino que el gobierno mexicano invierta también en abogados, digamos, bien preparados en los Estados Unidos, para que avancen estos juicios y volverlo una bandera política también. Creo que no hay otra manera, que no se puede impedir la actuación de estos cuerpos de otra manera. La organización de los mexicanos en los Estados Unidos, de los migrantes, es algo que depende de ellos mismos, que no estamos tampoco en su situación, no estamos en sus pies parados como para decirles qué hagan. Creo que cualquier forma de organización, como lo que vimos, por ejemplo, en las manifestaciones del fin de semana pasado, tendrá que irse dando de alguna manera, y que la forma de sumarse desde otras sociedades tendría que ser esto que hoy anunció la presidenta, y desde luego la denuncia permanente en espacios de comunicación de todo tipo, ¿no? Entonces, no veo que se vaya a autocorregir en el corto plazo. Creo que la situación de la debilidad que evidencia el gobierno de Trump en términos electorales incluso puede ir radicalizando algunas de estas conductas, ¿no?
Sí, pareciera México haber adoptado, Temoris, una postura de que ya no se trata de casos aislados, sino de que hay un patrón y como patrón represivo eh, elevar otro tipo de protesta, incluso de respuestas legales. Claro, ante una CIDH que muy poco le pesa a un Trump que está fuera del derecho internacional. ¿Cómo lo ves el Ni asunto? siquiera son parte de ella, ¿no? Ni siquiera son parte de ella, exactamente. Sí, bueno, sí, les da igual lo que pase ahí, absolutamente como les da igual lo que pase en la Corte Penal Internacional o en la Corte Internacional de Justicia. Pero efectivamente tiene mucho que ver esta privatización de los centros de detención y en general, pues toda esa mercenarización de las actividades del Departamento de Seguridad Interior, de Homeland Security. Pero también pues las dimensiones de esta campaña de persecución contra migrantes que está llevando a cabo Donald Trump, no es solamente contra mexicanos, como bien sabemos, ¿no? Pero durante la administración Biden, en toda la administración Biden, en centros de detención, murieron 26 personas en 4 años. En el caso de Trump, solamente ya lo superó. O sea, solo en 2025, solamente en el primer año, murieron 32, que ya superó todo lo de Biden. Y esto tiene que ver, pues, con la sobrepoblación de los centros de detención, el uso de métodos que son violatorios de los derechos humanos, y también que una vez que los entregan estas empresas que llevan a cabo o que se encargan de los centros de detención, el interés de la empresa pues es maximizar ganancias. Entonces esto significa tratar de emplear técnicas represivas para contener de la forma más agresiva posible a la población, pero al mismo tiempo haciéndola permanecer el mayor tiempo posible en la detención. Porque mientras más días pasen, pues es más dinero para la empresa. Y esto genera pues ese tipo de cadenas en las que la gente acaba siendo víctima de malos tratos y eventualmente de muerte, que esas muertes pueden ser por violencia física directa o por complicaciones de salud, que en el contexto en el que los colocan, en que los mantienen, pues no pueden ser atendidas debidamente. Ahora, lo que es muy interesante es este enorme backlash, le dicen en inglés, o sea, la respuesta que está generando ese tipo de excesos. Ya antes, hace un año, hubiera sido una locura hablar de algo que se plantea ahora abiertamente, que es la desaparición del ICE, la desaparición de la migra. Sería reemplazada con algún otro cuerpo, pues porque Estados Unidos no va a dejar de proteger sus fronteras, pero ya esta migra ya no se ve solamente como algo que persigue con exceso de violencia a los migrantes, sino que es un peligro para la sociedad civil de Estados Unidos. Es una milicia particular de Donald Trump con un presupuesto astronómico que multiplica al de cualquier otra agencia de seguridad. Entonces ya los demócratas están hablando de la necesidad de ponerle un límite que significa, bueno, en muchos casos la desaparición. Y creo que esa desaparición o esto más es parte de una reflexión más amplia en cuanto a la manera en que debe llevarse a cabo la política migratoria de los Estados Unidos. Una política migratoria que además perjudica al propio país porque lo priva de una mano de obra que requiere en muchas áreas de gran importancia. Entonces creo que estamos viendo que la posibilidad de que el péndulo haya llegado tan lejos en un sentido tan violento que lleve en los años que vienen a repensar qué es lo que deben hacer con la migración y si no, en lugar de perseguirla y violentarla de la forma en que lo hacen, más bien aceptar que la necesitan y ordenarla. Gracias, Temor. Y si les parece, antes de pasar al siguiente tema, les hago una pregunta y solicito una respuesta muy breve, pero ¿anticipan que el ICE puede convertirse en la policía
secreta o no o secreta o abierta de un Trump que niegue resultados electorales, por ejemplo, en las elecciones de medio término. ¿Están dadas las condiciones como para que pueda ser utilizada de esa manera en noviembre el ICE, ya con una policía interna que brinque muchísimo sus atribuciones de nada más perseguir inmigración, lo que ellos llaman inmigración ilegal, convertirse en una policía de Trump directamente? ¿Cómo lo ves posible, Ricardo? Para mí, eso ha sido desde su fundación. El Immigration and Customs Enforcement no es otra cosa más que una política pública para construir un enemigo imaginario. Es decir, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido que han violado nuestros derechos civiles cuando atravesamos la frontera, aun cuando lo hagamos con los papeles correspondientes? El primer espacio en discusión es el discurso de inmigrante ilegal. Las personas no son ilegales. Eso es básico en el derecho y es una institución fundada en estos principios y que promueve estos discursos de la ilegalidad del ser humano y todos estos agentes regulatorios que además de todo no son transparentes, porque hay que decirlo abiertamente, hace falta transparentar no solo montos, sino coordinaciones, capacidad de lobby. Es decir, hay una laguna en Estados Unidos en términos de transparencia bastante fuertes, principalmente la identificación completa de cada caso, el operador del centro de detención, las causas de muerte con sustento parcial, porque lo que estaban comentando hace rato Temoris, que además sabe mucho de este tema, pues evidentemente no, al ser periodista casi fronterizo, pues tenemos un sobreregistro de muertes bajo el eufemismo de bajo custodia. ¿Qué demonios quiere decir eso? No sabemos porque no es transparente. Los protocolos aplicados antes de la muerte tampoco son transparentes. De hecho, tan es así que el gobierno mexicano, cada que hay un asesinato, porque como lo dijimos ya claramente, hay que decirlo con las palabras, con lo que es, pues la mayoría de acuerdos son acuerdos monetarios, dado que las principales solicitudes son de autopsia. No sabemos ni siquiera en qué condiciones mueren las personas que están en manos de este aparato policíaco. El Estado y las investigaciones tampoco son públicas hasta que se judicializan. La responsabilidad individual tampoco. Los resultados legales, es decir, cuántas veces se ha judicializado por violaciones a los derechos humanos a un agente migratorio, tampoco es un dato público, aunque lo debería. Digo, para todas estas personas que aseguran que vivimos en México en la ignominia, Estados Unidos también. La transparencia es un tema carente en todo el mundo y particularmente creo que este tema se podría por lo menos aclarar en términos de si es una policía que está, pues, palabras más, palabras menos, cazando migrantes con fines de acribillamiento, así como lo hacen muchas fuerzas armadas alrededor del mundo. Lo grave sería que esto aparenta ser una fuerza civil, cuando en realidad, bueno, pues está haciendo, digamos, de alguna manera, ejercicios que corresponderían a las Fuerzas Armadas. Desde mi perspectiva, todo lo que tiene que ver con fronteras tendría que ser ejecutado por la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, pero en cambio tenemos a los Border Patrol, ¿no?, que constantemente están involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos cuando no es un acribillamiento tal cual, ¿no? Tenemos un par de muertes también registradas por uso excesivo de la fuerza y han tenido, no solo sería este caso en el que este aparato policíaco termina con tintes políticos. Recordemos las manifestaciones de Black Lives Matter, tanto en D.C. como en Chicago y California, que fueron los tres centros, digamos, con mayor número de movilizaciones, eso junto con la ciudad de Nueva York. Y pues el mandato en ese momento era básicamente atrapar a las negritudes o perseguir a las negritudes de Estados Unidos. Por lo cual, pues más allá de que si tenemos un escenario con la evidencia que para mí es suficiente, me atrevería a decir que ya es eso. Muy bien, Ricardo, gracias. ¿Es una policía del trumpismo el ICE? ¿Podría convertirse en una policía o seguir siendo una policía del trumpismo? ¿O hay ciertos seguros institucionales que podrían funcionar todavía en Estados Unidos para contenerla, Arnoldo? Perdón. Me parece que sí hay una diferencia, porque siendo el órgano policial de una política antiinmigratoria, que no es el monopolio de Trump,
en este año se ha convertido en otra cosa. La llegada de un personaje como Gregory Bovino, que ya salió, por cierto, por sus excesos, pero que da idea de lo que se quería convertir, sí era una fuerza, pues de una especie de fuerza de asalto, ¿no? Que me parece que sí da la idea de que pudiera ser usada para cuestiones extrainstitucionales por un Trump al que no le importan mucho las instituciones, como quedó claro ya en aquella toma del Capitolio, ¿no? Para ser breves, y nada más un comentario que me faltó agregar hace rato. Parte de la congruencia que México debería ver con el tema de apoyar a los migrantes perseguidos en Estados Unidos sería mejorar el trato a los migrantes que cada vez en menos número cruzan el territorio mexicano, que por ejemplo no tendría nada que estar haciendo en la administración federal un personaje como Francisco Garduño, ¿no? Así es. Hace muy poco se cumplen los 3 años del crimen de la estación migratoria de Juárez, Temoris, y sí, y este hombre está en la Secretaría de Educación junto con Mario Delgado. ¿Algún comentario más sobre el ICE, Temoris? ¿Se puede convertir, hay posibilidad de que realmente se consolide como una policía del trumpismo, de esta nueva etapa imperial hacia la represión interna? Yo creo, dice mi querido Arnoldo, como si el ICE hubiera estado convirtiendo en algo que ya no, porque salió Gregory Bovino. Bueno, lo repasaron con otro halcón tremendo, especializado en la persecución, el arresto y la deportación de migrantes, que es Todd M. Lyons. Y la diferencia entre Bovino y es que Bovino pues es un machito gritón que de los que le gusta darse golpes en el pecho frente a las cámaras. El otro es más discreto, es más ejecutivo, pero es probablemente igual o peor que Bovino. Y ya no es algo que estemos diciendo en México. Los demócratas y los centristas y los independientes y los observadores en Estados Unidos están alarmados por la posibilidad de que el ICE se convierta, ya la llaman una milicia privada del presidente con este mega presupuesto, pero que además pueda llegar a intervenir efectivamente en el proceso electoral, por ejemplo. Sabemos que el tener papeles, el haber nacido en Estados Unidos o estar regularizado, ya haber obtenido la nacionalidad, no ha sido impedimento para que mucha gente haya sido objeto de agresiones brutales, de detenciones horribles, que los hayan incluso encerrado en estos centros de detención y en algún caso hasta deportado. Entonces, ¿qué pasa si ya estas maniobras de disuasión que hace el ICE, que por ejemplo va a haber un partido donde se espera que haya muchos latinos, pero la gente prefiere no ir porque sabe que el ICE se coloca afuera del estadio de los Dodgers de Los Ángeles o algo así para tratar de hacer, usan el estadio, han usado, a mí me tocó ver el estadio de los Dodgers como centro de detención. Entonces sí se colocan en lugares de población latina donde pueden votar o suelen ganar los demócratas, pues es muy probable que esto sirva también como un efecto de disuasión. También se ha advertido de la posibilidad de que lleguen a incautar boletas o el material electoral en los centros de votación. Y lo último que vimos, que es este reemplazo de los trabajadores de los aeropuertos por gente del ICE, también ha servido o ha sido señalado como una alarma, porque así como entran a reemplazar a estos, podrían inventarse algún pretexto para que reemplacen a los trabajadores electorales en estados clave o en condados clave, en distritos de alta competitividad. Entonces sí existe el temor de que Donald Trump intente usar a la ICE como un instrumento para influir en los resultados electorales e impedir una derrota republicana en las elecciones. Ahora, es un poco como en México. ¿Qué tanto se puede influir en realidad? La victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2006, que muchos creemos que se evitó
mediante un fraude electoral, mediante la manipulación de algunos puntos electorales. Bueno, Andrés Manuel en aquel momento tenía poco más de la tercera parte de las preferencias electorales. En 2018, en cambio, su victoria fue aplastante y no había maniobra que pudiera impedirlo. En este momento, con la guerra que lanzó en Irán, Trump está de bajada tremendamente. O sea, en un mes ha pasado de menos 13 puntos, de negativos de 13 puntos, a menos 17 puntos. Ha caído 4 puntos desde una situación en la que ya estaba muy mal. Y los republicanos también ven cómo se deteriora la boleta genérica, que es la que, o sea, no por distrito, sino en conjunto, la preferencia por los partidos. Los republicanos también están cayendo, ya cayeron 1.5 puntos, de 5 a 6.5 con respecto a los demócratas. Entonces, en la medida en que prosigue el deterioro muy avanzado y muy veloz que está sufriendo tanto Trump como los republicanos, va a ser más difícil que impidan que tengan una catástrofe electoral en noviembre próximo. Muchas gracias, Temer. Si les parece, nos brincamos el Océano Atlántico y nos vamos a Israel, los territorios ocupados palestinos, donde el Parlamento israelí acaba de promover la pena de muerte para palestinos, en lo que es un paso más del apartheid y de la concepción de un código penal que tiene diferentes ciudadanías, ¿no? Vimos festejar a Ben Gvir y a otros funcionarios israelíes esta nueva medida. ¿Qué decir de esto, Ricardo? Bueno, que primero me parece muy lamentable siempre que hay leyes contra la vida, es importante pues poner sobre la mesa, ¿no?, cuáles van a ser las atribuciones de los mandatarios en turno. Esta decisión en particular gestiona 4 ejes fundamentales de las Fuerzas Armadas. Seguimos hablando de las Fuerzas Armadas aun cuando hayamos cruzado el Atlántico. En primer lugar, habilita la pena capital, particularmente como castigo para los palestinos. Permite que tribunales militares dicten sentencia de muerte sin unanimidad. Esto no había pasado antes. Acorta los tiempos procesales, pues al no requerir una unanimidad, evidentemente los tiempos procesales se acortan. Los tiempos procesales son el tiempo en el que una persona puede ejercer sentencia o no. Y finalmente establece la ejecución como un método de resolución de conflicto. Y esto me parece que es lamentable a nivel global, porque como lo hablábamos un poquito con el tema del ICE, ¿no?, este aparato de seguridad que surge en el 2001 con Bush tras el atentado de las Torres Gemelas, al mismo tiempo modificó la manera en la que veíamos las fuerzas policíacas civiles, porque, digamos, es un ejercicio de cooptación, de alguna manera, de las prácticas de las Fuerzas Armadas. Por un lado, puertos, carreteras y fronteras eran considerados todavía hasta principios del siglo como territorio militar, ¿no?, por decirle de alguna manera. Y esto cambia con la administración de los Bush y cambia en el mundo entero, no solo en Estados Unidos. Lo vimos en México, lo estamos viendo en Israel, y cómo poco a poco, digamos, se van coordinando y van apareciendo nuevos agentes que principalmente son agentes económicos de la gestión. No voy a decir gestión de la seguridad, porque eso es gestión de la violencia. Ellos, más que asegurar seguridad, gestionan violencia o dicen cuánta violencia va a haber. Y lo que estamos viendo es pues unas condiciones en donde aparece la máxima de las máximas violencias, es decir, la muerte como un protocolo de resolución de conflictos. Me parece que violenta los derechos humanos, que debería de implicar que la comunidad internacional estuviera alertadísima, mandando comunicados, tratando de impedir que la cosa escale, porque, bueno, estamos viendo un espacio en donde, otra vez, no hay transparencia de la gestión de estos recursos, porque las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policíacas también son recursos humanos, pero al no haber transparencia, pues se van a cometer más crímenes de guerra que el genocidio palestino que hemos estado viendo en tiempo real y seguimos viendo, y parece que no hay un final, que habrá que primero detener a la maquinaria norteamericana para poder siquiera dialogar de cuándo se va a poner sobre la mesa la paz sobre la Franja de Gaza. Muchas gracias, Ricardo. Arnoldo, sobre esta cuestión.
Bueno, después de lo que pasó durante los 3 años anteriores, con más de 70,000 víctimas en un genocidio abierto y descarado, entre ellos bebés, periodistas, por supuesto, gente inocente, bueno, esto ya es, digo, tendríamos que estar permanentemente escandalizados de lo que está pasando en la zona. O sea, formalizarlo, además, ya en una cuestión en estos juicios, es seguir esa lógica de genocidio de Israel, de ocupación, de un absoluto apartheid, de dos tratos diferentes a las poblaciones, ¿no? Parece que es la lógica del exterminio. Supongo que no tienen ni de lejos las mismas sanciones los colonos israelíes que disparan por diversión sobre los palestinos, que lo han venido haciendo incluso desde hace muchísimos años. No sé, se me quedan cortas las palabras. Creo que ya no me sorprende del Estado israelí esto, después de todo lo que hemos visto. No sé hasta qué momento el mundo va a tolerar esta situación y cómo han elegido pues, personas que a lo mejor en el propio Israel o en las comunidades judías del mundo que no están de acuerdo con esto, pero que lo han tolerado porque está esta enorme excusa de que cualquier oposición a esto es estar contra el Estado de Israel, ¿no? Sin palabras, ¿no? Sencillamente todo lo que ha venido pasando ahí, que además está siendo relegado por la situación de guerra con Irán ahora, donde además el ejército judío sigue bombardeando indiscriminadamente, todavía no sabemos. El ejército israelí, Arnoldo. Sí, perdón, ¿qué dije? Ejército judío. Sí, perdón, el ejército israelí. No sabemos los daños que están provocando entre la población civil, entre esa población civil a la que llamaban a rebelarse hace no mucho, después de haber eliminado algunos liderazgos iraníes, y que probablemente también está sufriendo las consecuencias de estas acciones indiscriminadas que nos dicen en su propaganda que son muy certeras y quirúrgicas, pero que bien sabemos, incluso desde las primeras horas, después del bombardeo de una escuela de niñas, que no es así, ¿no? Sí, yo comparto la falta ya de palabras. Temoris, tú ves que este nuevo crimen institucionalizado en la arbitrariedad de lo que queda de la institucionalidad en aquel país, en Israel, pueda generar, más allá de que hay declaraciones, por supuesto, de Pedro Sánchez, de algunos otros mandatarios, pero pueda generar algún movimiento realmente jurídico de oposición diplomática mucho más contundente de la que ha habido ahora, que no ha habido casi ninguna, contra el Estado genocida de Israel. ¿Ves que esto va a causar, si lo que hemos visto hasta ahora no ha causado ningún tipo de movimiento importante, más allá, por supuesto, de la Corte Penal Internacional, eso sí hay que mencionarlo, ¿no? Y de los valientes funcionarios de Naciones Unidas como Francesca Albanese, pero me refiero a los líderes del mundo, sobre todo pienso en Europa, ¿no? Y también en nuestra región, en Latinoamérica, que va a significar algo esta nueva ofensa al mundo que acaba de lanzar el Parlamento israelí. En este plano no lo creo. Precisamente lo hacen, lo están haciendo porque ya vieron que lo pueden hacer, porque ha habido pues una serie de actos absolutamente inaceptables que los grandes campeones de la democracia y la libertad, como son los Estados Unidos, Canadá y los países europeos, lo han aceptado. El cinismo de Europa, que siempre va por ahí proclamándose como la noble, la que está mirando por la fraternidad y por la ilustración, pues ha sido muy evidente en este caso, ¿no? Cuando se trata de Israel le permiten absolutamente todo. Israel puede hacer todo. Israel no lo sabía, pero tras 3 años de genocidio, pues ya comprobó que le permiten todo, entonces lo puede seguir ahí. Israel ha vivido de la simulación y todos estos países que son sus aliados han sido parte de la simulación. Hace unos meses destituyeron y empezaron a perseguir a una generala del ejército de Israel, que se apellida Tomer Yerushalmi, que era la fiscal general militar. Esta mujer como fiscala intentó someter a juicio, meter a proceso a un grupo de militares que en un centro de detención para palestinos que se llama Sde Teiman habían cometido pues muchísimas
asesinatos y violaciones de derechos humanos, e incluso tenía un video de cámaras de seguridad en el que se ve cómo aíslan y violan con una barra de metal a un preso palestino. Esto quedó registrado en video. Y ella los quiso someter a juicio. Se hizo un escándalo, terminaron destituyéndola y ahora está bajo presión, acusada de traidora. Cuando ella dice, es que tenemos que procesar a alguien, porque de eso vive el sistema judicial israelí, de la simulación, de que de 50 crímenes que cometen los israelíes contra los palestinos, enjuician a uno. De acuerdo con los acuerdos internacionales, un Estado no puede ser llevado a juicio ante un tribunal internacional si su sistema judicial interno está resolviendo los crímenes. Uno puede sacarlo de la jurisdicción local y llevarla a la internacional cuando se demuestra que no hay una intención de procesar debidamente ese crimen. Entonces ellos durante décadas han estado haciendo todas esas simulaciones, simulación de democracia, simulación de ganas de alcanzar la paz, simulación de justicia igual para todos. Esto ya se acabó. Ya vieron que les da igual, ya están procesados Netanyahu y otros ante la Corte Penal Internacional, a nadie le importa, están en juicio por genocidio, como qué más deben temer, de todos modos no hay consecuencias. Entonces, la idea de que el sistema judicial israelí funcionaba igual, no solamente la destrozaron con la destitución y persecución de la fiscal general, sino que ahora abiertamente hacen una ley de pena de muerte que se aplica solamente a unos criminales y no a otros, a unos supuestos criminales. Claro. Sin darles las garantías necesarias. Entonces, y además acaba de salir un informe de hace 3 o 4 días en el diario The Guardian, basado en todo esta década, desde 2020 para acá, ni un solo israelí que haya asesinado a un palestino ha sido procesado judicialmente. Entonces, no solamente unos iban a ser procesados y se les va a aplicar la pena de muerte con plazos reducidos, sin garantías, sin la posibilidad de apelación, sino que si un israelí mata a un palestino, ni siquiera lo llaman a cuentas. ¿Eso qué significa? Que en Cisjordania, si un grupo de israelíes atacan, como están haciendo con enorme intensidad, una comunidad palestina, los palestinos pues no se pueden defender. Los israelíes los pueden matar, pero si los israelíes se defienden y lastiman y matan a un israelí, es pena de muerte. Bueno, con esta última frase lo sintetizaste lo que está ocurriendo, ¿no? Te invado, te tomo tus tierras y si tú te defiendes, pasas directamente a la justicia militar, también como explicaba Ricardo. Nos quedan 2 temas y 10 minutos para el territorio de postrecito, pero creo que si nos administramos bien los podemos cubrir. Uno de ellos es el tema del petrolero ruso que sí entra a Cuba. Descarga varias toneladas de crudo que según algunas estimaciones van a alcanzar para unos 10 días de suministro, sobre todo a los sectores más estratégicos que dependen del combustible, la salud, uno de ellos, en Cuba, porque la energía, por supuesto, depende del combustible. ¿Qué significa esto? ¿Cómo leen este permiso que un poco sorprende a los que creían en la amenaza irreductible de Trump sobre la llegada de cualquier suministro de petróleo a Cuba, rompiendo este bloqueo energético? Claro, Trump y la Casa Blanca ya han declarado que van a tomar caso por caso y se reservan la fuerza para poder capturar a cualquier nuevo envío de petróleo a Cuba. Pero este caso no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos eso, Ricardo? Y igual que en Palestina se están conectando los temas, se llama asimetría en la litis. Es decir, se van a preservar los derechos de juzgar caso por caso y va a haber, digamos, interpretaciones de la misma ley de diferentes maneras. En el caso palestino, bueno, los palestinos se someten a una litis marcial, es decir,
dirigida por las Fuerzas Armadas, mientras que si un ciudadano de Israel comete los mismos delitos, se irán a cortes civiles. De la misma manera está ocurriendo con los buques que llegan con petróleo de Rusia a Cuba. Por ejemplo, si México enviara, ellos tomarían los acuerdos internacionales para someter las decisiones de los países que tengan acuerdos comerciales con ellos, mientras que, por ejemplo, tenemos otros bloques que no tienen, digamos, este tipo de tratados, este tipo de acuerdos, y serán tratados conforme a esa litis, es decir, simplemente se decidirá si corre riesgo la decisión o no. Esto va a ir hacia términos políticos, si me lo preguntan, y no me lo preguntaron, pero me quiero adelantar un poquito porque nos queda un poquito de tiempo. Entonces, ¿qué va a ocurrir mientras que Rusia sostenga este apoyo? Estoy casi seguro de que no se va a utilizar la fuerza. Hay, en primer lugar, una correlación de fuerzas entre Cuba y Rusia. De hecho, gran parte del patrimonio cultural de Cuba está en resguardo de museos rusos. Y esto en muchos niveles, ¿no? Tienen este tipo de acuerdos en muchos niveles y por ende habrá una especie de contribución. Es decir, hay acuerdos de colaboración. Mientras no los haya con Estados Unidos, creo que la ruta dependerá precisamente de esta relación que tenga Rusia con la isla. El problema central para mí es que Cuba depende de este petróleo que es específicamente, pues, para echar a andar al país, no necesariamente para generar activos. Es decir, pensemos en un poquito hacia afuera. ¿Cuáles van a ser los acuerdos una vez Trump esté desarmado o el conflicto esté por fuera? ¿En qué margen, a raíz de los nuevos acuerdos que hay en la región, se le permitirá el tráfico de petróleo, de crudo a la isla, principalmente proveniente de Rusia? Y bueno, ¿esto qué implicará en términos comerciales para la isla? Para mí, esto es una ruta clara de emancipación, es decir, es un intento de Estados Unidos por sacar a Rusia de los acuerdos sociales, culturales y económicos que tiene Rusia con la isla. Esperemos, siempre es más fácil ser narrador que profeta, entonces esperemos que no haya conflicto, porque un conflicto con Rusia sí desataría otro nivel de violencia que creo que no tenemos tiempo para describirlo, querido amigo. Gracias, Ricardo. ¿Es una excepción calculada lo que hemos visto, Arnoldo? A ver, a mí realmente no me queda claro. Sí veo a Putin ganando mucho en medio de la confusión de Trump, porque ya le quitó embargos a su petróleo. No veo a Putin siendo solidario con Cuba gratis. No sé qué esté planteando, pero también la doctrina, la famosa doctrina Don't Row, pues tiene estos agujeros, ¿no? Primero no quería injerencia de nadie en el hemisferio occidental, y ahora permite la entrada a Rusia. ¿No sería más fácil permitirle a México aportar el petróleo que ha estado planteando Claudia Sheinbaum, que puede enviar por razones humanitarias? Además, no veo la manera de un puente marítimo entre Rusia y Cuba que sea suficiente para suplir las necesidades que tiene hoy la isla. Pero esto, dentro del ánimo caótico en el que está moviéndose la política en estos momentos, sobre todo por el factor Trump, porque yo creo que Putin es más calculador, aunque le haya fallado totalmente el cálculo en Ucrania, podremos ver cosas que no nos expliquemos. Ahora bien, yo creo que un barco de petróleo puede aliviar ciertos temas durante una temporada, pero el asunto en Cuba no se va a solucionar con esto de ninguna manera. Y tampoco, algo que yo he venido planteando aquí hace tiempo, el hecho de que esto beneficie al grueso de la población que sigue muy desesperada en la isla. Temoris, ¿qué decir al respecto? O sea, faltan datos. Fue sorprendente, fue inesperado. Están rompiendo con lo que parecía o habían planteado como una línea intraspasable, y de pronto dicen, bueno, siempre sí, pero nada más Entonces, exactamente qué pasó tras bambalinas no lo sabemos, como para que podamos explicarlo. ¿Qué está pasando con Putin, con la relación entre Trump y Putin?
qué presiones se está haciendo. O sea, a Trump se le está, su barco está haciendo agua por todos lados. O sea, su guerra contra Irán, que va absolutamente contra los intereses de Estados Unidos, que se lo arrastró en el pellejo para allá, está abriendo muchísimos flancos. Para empezar, efectivamente, le quitó las sanciones al petróleo ruso, lo cual después de 4 años de estar intentando ahogar a Rusia, ahora Rusia puede vender su petróleo al doble o al triple de precio, porque ha subido todo por la guerra en Irán. O sea, para Trump es un desastre en su política exterior. ¿Cómo es que de pronto le dicen, bueno, te metemos aquí un barco y tú lo dejas pasar, ¿vale? Bueno, vale. Para unos y para otros es simbólico. Para Trump, Estados Unidos puede decir lo mismo que dice Israel cuando en Gaza se requieren 600 camiones con ayuda humanitaria al día. Israel dice, deja pasar 10 y dicen, ya ven qué buena hora soy. Si me preocupa un montón el pueblo de Gaza, pues por eso les dejo pasar estos 10 camiones y no los 600. Pues también, o sea, lo que necesita Cuba es muchísimo más que eso. Y en ausencia de Venezuela, quién sabe realmente quién lo pueda suplir, porque México no tiene la capacidad para reemplazar todo el petróleo que le daba Venezuela, y efectivamente, pues Rusia, quién sabe si eso es lo que quiere hacer. Pero también a Rusia puede decir, estoy ayudando a Cuba y logré vencer la resistencia de Trump. Y Trump puede decir, es que soy muy magnánimo y miren cómo sí me preocupo por el pueblo cubano. Son gestos simbólicos que no resuelven el problema, pero que sí nos dan indicios de que algo se está moviendo detrás. No hay duda de que es otra seña del debilitamiento de la postura de un Estados Unidos que está cada vez yéndose más al caos, y que lo están viendo los mismos republicanos que están enojados, los MAGA que están enojados con la posición, con la intervención de Trump en Irán. Bueno, nos queda ya menos tiempo, pero creo que llegamos a mencionar un poquito, bajamos ahora del Caribe, así como habíamos recruzado el Atlántico, y nos vamos a México, un poco para intentar anticipar cómo viene el panorama rumbo al 27, a las elecciones intermedias. Se van a renovar 500 diputaciones, 17 gubernaturas. ¿Qué pasa con la alianza PT Verde Morena después del degradé que sufrió la reforma político-electoral, que después se convirtió en reforma electoral y luego se convirtió en un plan B, que es muy poco lo que arroja en términos de transformación? ¿Cómo vemos las alianzas políticas? Una breve reflexión al respecto en México, querido Ricardo. Para mí va a haber, digamos, temas centrales como el de la seguridad, creo que es evidente para todos, la relación con Estados Unidos, el cumplimiento de los derechos humanos, la transición energética, y en ese sentido los acuerdos partidistas aparecerán dentro de los espacios gestionables, es decir, los partidos políticos actuarán como lo hemos visto en las asambleas o en los congresos. Mientras por un lado le hablan a su propio electorado, tendrán que generar nuevos puentes para construir esta nueva amalgama de electorados que conforman el Partido Verde, Morena y el PT, en digamos, acuerdo sui generis, que es la cuarta transformación, en donde, bueno, caben todas estas posturas, utilizando como ejemplo, por ejemplo, el año en el que el Partido Verde utilizó la pena de muerte como mensaje de campaña. No creo que sean los mismos principios que tiene Morena. En ese sentido, habrá que construir una nueva amalgama de militantes, porque además de los grandes temas globales que enfrentarán, y evidentemente quien vaya rumbo al 2027 tendrá que tener en mente este escenario del que hemos estado hablando para poder generar una propuesta de campaña eficiente. Bueno, al mismo tiempo tendrá que lidiar, si hablamos particularmente de la alianza que actualmente tiene el poder, pues cómo se reconfiguran los acuerdos a los que llegaron durante campaña, porque seamos como muy concretos, ya se dijo particularmente el parte del PRI que ya no iban a jugar en alianza, no sabemos cómo van a construir,
Hay al menos 9 partidos que están buscando registro en este momento. Está también esta vorágine de organizaciones de la sociedad civil que luego son partidos políticos, pero que no se definen bien, pero que todas trabajan para Claudia X González. Y en ese escenario, pues también estarán los conflictos por los cuales México estará transitando. En primer lugar, los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, el sostenimiento de los acuerdos comerciales, porque ahora mismo tenemos el acuerdo comercial con Estados Unidos más grande de los últimos 25 años y habrá que negociar cómo se construye esta realidad a partir de las nuevas candidaturas. Eso sin mencionar, bueno, el fenómeno del nearshoring, que también fue un tema precedente y del que de pronto se dejó de hablar porque, bueno, básicamente era precarizar más el trabajo. Y en ese sentido habrá que reforzar toda la estructura de la base laborista para continuar con estos movimientos que vimos que abrazaron a esta amalgama de partidos políticos que es la Cuarta Transformación, y veremos la disputa tanto de los espacios políticos de poder como de los espacios laboristas que apoyaron al movimiento de la Cuarta Transformación cuando se iba construyendo. Desde mi perspectiva son los principales temas, es decir, habrá ruptura interna, pero coordinación externa. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la propia alianza habrá partidos que ya no jueguen en la misma canasta. Hacia afuera tendrán que mandar un mensaje único de coordinación para poderse sostener estos acuerdos que se lograron ahora con la administración de Claudia Sheinbaum. Y solo agregaría un dato que por ahí preguntaban, el crudo que llega de Rusia a Cuba es solo el 9% que requiere la isla. De hecho, lo que dice Tamoris era lo más viable. ¿Por qué no mandar desde México? No lo sabemos por la falta de transparencia. Ahí cerraría. Gracias, Ricardo. Arnoldo. Yo voy a incurrir en el vicio favorito de los periodistas y decir que nos enfrentamos a una elección absolutamente inédita. Es decir, estoy dispuesto a aceptar cualquier sorpresa, porque veo a la Cuarta Transformación desintegrándose por varias causas, ¿no? Primero, la búsqueda de una reforma que no tenía consensos ni siquiera internos y que terminó pues, en lo que ya todos sabemos y hemos comentado aquí mucho. El empoderamiento que esto le da a viejos lobos de mar de la política más corrupta, traicionera, sutil, priista de este país, que son el PT y el Verde, frente a un Morena que internamente tiene sus propias cuitas y sus propios problemas, con un liderazgo que no cuaja al frente de José María Alcalde y con los devaneos de Andrés Manuel López Beltrán. La presidenta tiene su capital político que, bueno, se buscaba usar a través del tema de la revocación de mandato y que no se va a poder hacer, pero que también puede entrar en muchas discusiones durante el tiempo que falta, como lo ha venido haciendo. No sabemos qué tan reales sean algunas de estas encuestas, que sabemos ya que en México las encuestadoras son menos confiables que la capacidad estratégica de Trump. Y entonces, más la degradación que sufren los partidos tradicionales y el ingreso de nuevos partidos, más cuestiones tan sutiles de pronto, pero que van a impactar, como el hecho, les voy a decir algo aquí que se sabe a voces, ¿no? La CATEM en Guanajuato está entregada a personajes cercanos a Manuel Briviesca, el hijo de Marta Sagún, ¿no? ¿Qué hace ahí personas de este tipo manejando la CATEM y tratando de influir en candidaturas de Morena, por ejemplo? Entonces yo veo una mezcla de situaciones y recordemos la sorpresa que se llevó la Cuarta Transformación en la elección intermedia del 21. Entonces, no sé, no veo que esos votos hoy que pueda perder este movimiento, que puedan fracturarse, vayan a ir a la... Entonces, estoy abierto a lo que se venga y entonces prefiero ser historiador que profeta. Gracias, Arnoldo. Se fue justo un cachito de audio en el momento clave de lo que comentabas, pero creo que básicamente todos comprendimos tu planteamiento de incertidumbre compartido. En mi caso, absolutamente. De Heisenberg. Sí, Heisenberg es el dueño del mundo actual, sin duda. Werner Heisenberg, ¿cómo no? ¿Qué dice don Temoris al respecto? Pues yo creo que en buena medida también estaba exhibiendo Claudia a sus aliados, ¿no? A esos aliados que
que nada más quieren más. O sea, ¿cuánto aporta el PT en realidad? A duras penas pasa del 3% una y otra vez, pero siempre exige más y los verdes están por el 4 o 5. Entonces son aliados muy latositos, muy corruptos, muy parásitos y muy demandantes. Entonces, el otro día Anaya fue de 5 minutos de elogios para Claudia, así para decir, cuando solito, yo no sé si Claudia había previsto que el PT también iba a, bueno, que Alberto Anaya también iba a sabotear el plan B. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que hizo Anaya? Revelarse como alguien que juega sobre su función clave, chiquito, pero latosito en ese punto, y no confiable. Una cosa fue sabotear el plan A, que estaba previsto, y otra cosa fue pegarle al plan B. ¿Llegará el Partido del Trabajo a 2028 como partido? No lo sé, probablemente no. Sé que no lo merece, no merece ese partido ser partido desde 2012, en que empezó a estar a punto de perder el registro, desde 2015, en que Peña Nieto y el PRD lo salvaron cuando ya había perdido el registro. Igual vamos a ver que se alían con el PES, con Hugo Eric Flores, para a ver si así juntos recuperan el registro en algún momento, ya que Hugo Eric Flores es especialista en conseguir y perder registros. Pero bueno, por lo pronto, Claudia ya dijo, y yo creo que es la clave, que ya no hacen falta reformas constitucionales en el sexenio. Si tomamos que eso es realmente como ella lo dice, la mayoría calificada para la cual hacen falta el PT y el Verde, pues ya no hace falta. Entonces ya pueden permitirse prescindir de ellos. Esto puede ser un bluff, puede ser una advertencia de no crean que son indispensables, no lo son. Pero por lo pronto ya está cantado, ya les dijo, podemos prescindir de ustedes. Vaya, mucho menos una reforma fiscal progresiva, que sí sería una reforma constitucional, a modo de ver de tantos, indispensable. Pero tú puedes, o sea, claro, una reforma fiscal de fondo requiere un cambio constitucional, claro, pero sí puede haber reformas fiscales dentro de las leyes. En la ley, claro, sí. No una reforma constitucional. Se acaba el tiempo, he disfrutado la mesa enormemente. 32 segundos cada uno para su postrecito personal, por favor. Ricardo. Ok, bueno, a mí nada más me gustaría agradecerles mucho el tiempo, siempre aprendo muchísimo. En estos términos habrá que estar pendientes también del cómo se construyen las nuevas candidaturas. Me parece que vamos a tener un espacio en donde las luchas de poderes se van a complicar mucho más dentro de la nación y habrá que tener los ojos puestos en eso, particularmente pensando desde las estructuras, es decir, el poderío que ya tiene el bastión en la región sur del país en correlación con las nuevas fuerzas que se están evidentemente erigiendo desde el Bajío mexicano. Arnoldo me dará la razón. Queridos, muchas gracias, les mando un abrazo, de verdad son grandes maestros para mí. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Ricardo. Maestro Arnoldo. Perdón, sé que veía tu fondo entre Karl Marx y Star Wars. También andan por ahí. Dos temas, muy bien. Oye, pero entre los años 1870 y los años 1970, Wikileaks, ¿qué onda? Modernízate. Oye, Arnoldo, y ahora no está tu fondo que yo siempre admiro con Penrose y Carl Sagan. Estoy en la casa de un amigo que vengo a una comida y me hizo favor de prestarme aquí su despacho en Guanajuato capital. Yo pensaba que te estabas preparando para la Navidad porque como el librero se ve de cabañita así, nada más faltan los renos, el traje y ya. Son puros libros de derecho, no estoy abrumado aquí con códigos. A ver, dos cosas rápidas. La infodemia que tuvo que hacer la presidenta frente a la infodemia de Genaro Villamil para corregirle la plana por la fake news de la mujer asoleándose en Palacio. Me parece que esos instrumentos se debilitan mucho cuando
tienen esa falta de congruencia. Y el segundo asunto, que creo que eso ameritaría dedicarle más tiempo, el enorme enredo con la colección Hellman, donde la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Casa, creo que comete uno de sus primeros tropiezos fuertes después de que se había mostrado como una funcionaria muy solvente, además regañando periodistas y todo, pero sin aclarar de fondo qué es lo que va a pasar con esta importante colección que incluye obras que están catalogadas como tesoros en México y que no deberían correr una incertidumbre como la que está pasando, ¿no? Nada más rápidamente. Recomendar mucho el artículo que publicó en Gato Pardo la reportera Judith Amador sobre ese tema. Muy bien, muchísimas gracias, Arnoldo. Temoris Greco, postrecito. Pues si les interesa ver más el tema de Irán y lo que están haciendo los israelíes, por qué y en qué contexto esta ley de pena de muerte, pues hoy publiqué sobre eso en mundoabierto.info, entonces están invitados. Y ya estamos esperando ver si el próximo martes Arnoldo nos muestra algunos calcetines como esos que se usan en Navidad, porque ya veo que se está preparando con anticipación para cumplir con sus importantes tareas. Hoy es Semana Santa apenas. Oiga, bueno, en nombre del queridísimo y admirado Julio Astillero, yo les doy las mayores gracias del mundo. Ricardo, Arnoldo, Temoris, gracias por esta mesa de los martes, que espero que la... Rico, porque estás haciendo una labor que es nada fácil. Titánica. Los zapatos de Julio. Muchísimas gracias, querido amigo, por ese comentario. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, y gracias, Ricky Leaks. Gracias, Arnoldo. Abrazos a los tres, nos vemos pronto. Nos vemos.